Soy de Michoacán y soy parte de una generación en Morelia que nos tocó mucho ver este cambio muy violento o de transformar una ciudad que se veía tranquila, que parecía ser muy afable, en una ciudad muy violenta, llena de militares, llena de gente con pistolas y camionetas, y las consecuencias que de eso emanan. Y en donde entras en un estado donde al menos yo, como alguna otra gente, salimos casi corriendo de Morelia, y no tanto que estuvieras en un lugar en estado de guerra o no, sino que dentro de un terreno afectivo la ciudad se modificó mucho. Cuando me salí de Morelia, llegué a la Ciudad de México, estudié Ciencias Políticas un tiempo y luego entré a la Escuela de Arte de Esmeralda. Y mucho de mi búsqueda o de lo que estaba intentando al migrar era entender qué pasaba con el lugar donde había crecido y nacido, donde estaban mis afectos, viendo desde una distancia qué pasaba cuando o por qué se generaban todos estos lapsos de violencia, de reconfiguración emocional, de reconfiguración emotiva. Había mucho en ese terreno, ¿no? Creo que sí quiero situarme en un terreno de inquietud o no de inquietud personal en entender qué pasa en una superficie muy por arriba, sino entenderlo desde un terreno afectivo. ¿Por qué la gente con la que antes confiaba ya no confiaba? ¿O por qué la gente con la que podía caminar ya no puedo caminar? ¿O por qué las multitudes me empezaban a atemorizar en mi ciudad? Y hace un par de años no, estoy hablando como hace 8 o 9 años, ¿no? De repente, conforme pasaba el tiempo, mis amigos o se dedicaban a federales o se dedicaban a sicarios, y con la gente con la que creció, viví en mi adolescencia, pues ya sentarte, que de 10 quedemos 3 era importante. Entonces toda esta configuración era importante para mí entenderla. Y mi escuela no estaba entendiendo las herramientas de cómo entender una realidad tan profunda para mí, tan afectiva para mí, y no entendía cómo podía leer a Foucault y con eso entender qué pasaba en Morelia. No entendía cómo toda esta episteme de deseo de Deus, cómo eso podía estar sucediendo y cómo eso me podía dar herramientas para vislumbrar qué pasaba en lo que yo estaba viendo, ¿no? Tenía un pie aquí, un pie allá prácticamente, y lo sigo teniendo entre Michoacán y México y la Ciudad de México, y ahorita muchos más lugares. Entonces no entendía cómo leer eso. Estaba toda la situación del 132, luego las marchas, esta situación, y seguíamos leyendo situacionismo o derivados del marxismo, Hal Foster, ¿no? Como toda esta caja de herramientas teóricas con las que yo me aproximaba a un fenómeno que para mí era importante de entender como parte de mi identidad, de mi forma de vida y de cómo me iba a relacionar con la gente. Me terminaba quedando como impráctica, como había conceptos que no podían decodificar mi experiencia. Eso para mí es importante mencionarlo, porque reconfiguro mucho cómo me entiendo como artista a partir de ahí, cómo entiendo mi trabajo y cómo mi trabajo me procura relaciones con otras personas, con otros agentes, y cómo también yo mismo empiezo a desmantelar una serie de estructuras que tenía como artista, como mexicano, identitarias, como aparentemente mexicano, mestizo, muchas más cosas, cuando me di cuenta que estaban sucediendo cosas, que el Estado era más plural, que jurídicamente somos más plurales en México, y que habría que explorar territorios que para mí, al menos para mí, no sé si para alguien más, eran nuevos, y que tenía que empezar a decodificar eso y a generarme mis herramientas o buscar otros interlocutores, otras formas de hablar y de entender mi práctica como artística. En el caso de Michoacán existe la Relación de Michoacán, que es un documento
que está perdida la mitad de la parte del documento, valga la redundancia, la mitad del documento que está perdida, la que habla sobre dioses, cosmovisión, fiestas y prácticas rituales, ¿no? O sea, no es casualidad, pero bueno, es la que está perdida. La parte que existe está en España, está en el Escorial, y es el cuerpo documental más importante de los purépechas prehispánicos, y para los purépechas contemporáneos también ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Cuando empiezo a recorrer los espacios, uno de los primeros es la comunidad de Santa Fe de la Laguna, que en ese momento se llamaba distinto, no lo tengo en mente ahorita, pero ese primer recorrido prácticamente cambió mi forma de entender mi búsqueda y me situó en otro lugar. En Santa Fe de la Laguna me encontré este mural, las fotos no son muy buenas, pues son las primeras que tomaba, y este era un mural de mosaico que está en esta comunidad. Santa Fe de la Laguna es una comunidad en su mayoría, yo creo que un 95% monolingüe. Es de las primeras comunidades, ciudades, pueblo que creó Vasco de Quiroga en México, y estaban dogmatizadas, o la idea es que funcionaran en base a Utopía de Tomás Moro. La forma en la que funcionaban, las reglas, las leyes en ese momento era casi una calca del texto de Tomás Moro, y pensando como estos lugares, como unos lugares donde se practicaba la vida que practicaban los utopianos en el texto de Tomás Moro. Tiene este pasado y es relevante para mí esta comunidad, porque creo que es una primer capa de ideología. Hay textos en Utopía está traducido al purépecha, por ejemplo, ¿no? en el siglo XVI. Entonces hay una forma de entender ya una práctica política como una negociación política, no que no lo hubiera antes de los españoles, porque la había ahí muy profunda, pero sí hay una forma de encontrar canales para sostener prácticas políticas indígenas a pesar de la conquista. Cherán es una comunidad purépecha en la sierra, también franciscana, con título de propiedad virreinal y toda la cosa, en forma como se acostumbra mucho en Michoacán, con estos pueblos que tienen mínimo 500 años y pues lo que estaba antes, ¿no? de que llegaran los españoles. Cherán empieza a tener mucha presencia de narcotráfico y de extorsionadores. En algún momento pues está en esa relación con los narcotraficantes, pero los narcotraficantes se vuelven talamontes. Se empiezan a talar y talar y talar y talar y talar el bosque. El bosque es propiedad comunal en Cherán, es territorio de todos. Es un terreno para todos y todos lo tuvieran que usar y todo esto, ¿no? Llega un punto en donde pues ya los talamontes pues se pasan llegan a talar y acabar lo que ven, ¿no? Ya pues al mismo tiempo todo lo que conocemos de abusos del narco. Un buen día en Cherán, las mujeres de Cherán, se les ocurre pasar recaditos por abajo de la puerta. Un recadito de cuando suene la campana a las 6 de la mañana, nos vamos con lo que tengas en la mano a la entrada del pueblo, y cuando suben las camionetas, pues a ver qué pasa, ¿no? Con los talamontes. Suena la campana del Calvario, esa es la iglesia que sonó. 6 de la mañana salen todas las señoras en friega, sartén, piedra, todo, detienen a los talamontes, detienen a dos, pues prácticamente los detienen, los secuestran, y ya después convocan a la comunidad diciendo pues ya estuvo del bosque, ¿no? Después de eso llegan los talamontes, querían incendiar las escuelas, llegan los otros narcos, total que para evitar todo eso el pueblo decide cerrarse, la comunidad se cierra las carreteras, no hay forma de entrar a Cherán, pero no hay forma de entrar ni de que entre comida, ni que entre gasolina, ni nada, ¿no? Entonces duró así, yo creo que casi un año Cherán así cerrado, y empiezan a formar su autodefensa. Se empiezan a armar, y el que tenga armas, el que tenga cohetes que suenen como pistola, pues los sonamos, y estaban ahí y se armaron. Dentro de este proceso, la gente decide empezar a convocar. Cherán es un lugar muy particular en Michoacán porque es donde se genera todo
todo el material educativo de los purépechas, por así decirlo. O sea, las primeras traducciones del purépecha, los libros sobre historia de México que están destinados a educación indígena. Y por lo mismo mucha gente se dedica al magisterio. Y mucha gente son... También esto es fascinante. Ahí en una primaria, dando el tercer grado de primaria, encuentras a doctores en pedagogía, doctores en España, en Chile, en otros países del mundo. Entonces es gente que entra y sale mucho de su comunidad. Entonces lo que resuelve la comunidad en ese momento de crisis, están cerrados materialmente, pero empiezan a mandar el Facebook, mandar Twitter, y empiezan a salir esos cartelitos en Holanda de alguien que convoca porque está haciendo su beca en Holanda, entonces convoca a la escuela y no, miren, Cherán pasa esto, miren, Cherán pasa esto. Se empieza a ser muy mediático y empiezan a establecer una estrategia jurídica bastante particular, que para mí es muy innovadora en términos de cómo se formulaba jurídicamente una comunidad. Demandan al Estado mexicano, que ninguna comunidad había demandado al Estado mexicano, pero demandan en una corte internacional. En términos legales, la cosa está así. En el 95, 96, cuando tambaleaba el Tratado de Libre Comercio del Estado mexicano ante la Organización Mundial del Trabajo, firma un decreto presidencial en donde un decreto internacional se homologa en México a ley institucional y no hay nada por encima de eso, ¿no? Todo bien, y esto era para que las leyes internacionales de comercio operaran en el Estado mexicano para generar todo entrada y salida con Estados Unidos y Canadá. Una ley internacional es que un derecho humano de las minorías o de los pueblos nativos de un espacio particular es que pueden escoger su gobierno, se pueden autogobernar mientras se homologuen a la forma de gobierno, digamos, hegemónica, ¿no? Entonces, en ese sentido sucede que Cherán se da cuenta a través de un abogado que se llama Orlando Aragón Andrade, un amigo, que están haciendo algo legal, que ellos tienen derecho a hacer eso y que es legal. Entonces, el que está mal es el Estado, quien me está invadiendo es el Estado. No va a operar, lógicamente, una ley internacional en una corte nacional. Al abogado se le ocurre ir a demandar a México, a una corte internacional, y no tiene nada más que hacer el Estado, el gobierno del Estado de Michoacán, que respetar sus leyes por usos y costumbres. Entonces, lo que decidí es que en Cherán quería que las personas vieran el material que yo tenía, que me dijeran si eso les hacía sentido como continuidad de lo que ellos vivían, ¿no? La impresión que me daba es de que sí había una continuidad de lo que estaban viendo. No es que supieran el dato exacto, pero cuando empecé a escarbar todo lo que había sucedido en Cherán, pues de menos 100 años para acá, o sea, en el 91 intentaron ser autónomos, no había Facebook ni todo esto, ¿no? Pero se han levantado como 5 veces en los últimos 100 años, y han quemado el pueblo 2 veces en los últimos 100 años. Y hay un tejido que soporta eso, y hay experiencias, y hay el abuelo contándome esto, y entonces creo que justamente lo que yo veía sí tenía una continuidad, sin verlo como una esperanza así de podemos seguir, o como una cuestión muy ingenua. Creo que sí hay una continuidad de pensamiento, de entender cosas, de ideas o de búsqueda política, pero tengo mucho la impresión de que esto es muy facilitado, mediado o posibilitado en gran medida en el trabajo artístico, operando en este espacio, ¿no? También para mí es importante entender otros modelos de artista, otras demandas en cómo es el artista, o sea, el artista de la Ciudad de México o de los museos o de este mundo del arte contemporáneo es una forma de artista, pero hay muchos más.